Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y transformadoras del Evangelio, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Una historia sobre sed, agua viva y una revelación que cambió una vida para siempre. Jesús partió de Judea hacia Galilea y su ruta lo llevó a través de una región que la mayoría de los judíos evitaba, Samaria. Llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. Allí, justo en ese lugar histórico, se encontraba el famoso Pozo de Jacob. Era alrededor del mediodía, la hora sexta. El sol estaba en su punto más alto y el calor era intenso. Cansado del largo viaje, Jesús se sentó a la orilla del pozo a descansar. Sus discípulos, mientras tanto, habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. En ese momento, una mujer de Samaria se acercó al pozo para sacar agua. Era una hora inusual para esa tarea. La mayoría de las mujeres iban por la mañana o al atardecer para evitar el calor y socializar. Que ella fuera al mediodía sugiere que quizás estaba evitando a las otras mujeres. Quizás llevaba una vida que la aislaba de su comunidad. Jesús rompió todas las barreras culturales y sociales de su tiempo con una simple petición: dame de beber. La mujer se quedó atónita. No podía creer lo que estaba escuchando y le respondió con una mezcla de sorpresa y desafío: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y el texto nos aclara que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Había una enemistad histórica, religiosa y cultural que los separaba por completo. Un judío, y además un maestro como Jesús, jamás dirigiría la palabra a una mujer, y mucho menos a una mujer samaritana, y como veremos, con una reputación complicada. Pero Jesús no estaba interesado en las divisiones humanas. Él vio más allá de su nacionalidad, de su género y de su pasado. Vio a una persona con una sed profunda, una sed que el agua de ese pozo jamás podría saciar. Y entonces le hace una oferta que cambiaría el rumbo de la conversación y de su vida. Jesús le respondió: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Agua viva. Esta frase debió resonar de una manera muy extraña en los oídos de la mujer. Para ella, agua viva significaba agua corriente, fresca, de un manantial, en contraste con el agua estancada de un pozo. Así que su respuesta fue práctica y un poco escéptica. Ella le dijo: Señor, ni siquiera tienes una soga o un balde para sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella estaba pensando en lo físico, en lo terrenal. No podía comprender la dimensión espiritual de las palabras de Jesús, pero Él, con una paciencia infinita, la lleva a un nivel más profundo. Jesús le respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en un manantial de agua que brota para vida eterna. Imagina escuchar eso. Jesús le está diciendo que el agua física solo satisface una necesidad temporal. Puedes beber hoy, pero mañana tendrás sed de nuevo. Es un ciclo sin fin. Así son todas las cosas que este mundo nos ofrece para saciar nuestra alma. Placeres, posesiones, relaciones, éxito. Nos satisfacen por un momento, pero siempre nos dejan con ganas de más. Siempre nos dejan vacíos. Pero el agua que Jesús ofrece es diferente. No es externa, se convierte en un manantial dentro de la persona. Sacia la sed más profunda del corazón humano, la sed de propósito, de perdón, de amor, de paz,
la sed de Dios, y no solo la sacia, sino que brota, fluye, para vida eterna. La mujer, aunque todavía sin entenderlo del todo, sintió una chispa de esperanza. Vio la posibilidad de liberarse de su pesada rutina diaria, de su sed constante, y le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo más sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Ella seguía pensando en la comodidad física, pero su petición abrió la puerta para que Jesús tocara la verdadera raíz de su sed. Y aquí es donde la conversación da un giro inesperado y profundamente personal. Jesús le dice: «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». ¿Por qué le pide esto? ¿Qué tiene que ver su marido con el agua viva? Jesús, con su sabiduría divina, sabía que para que ella pudiera recibir este regalo espiritual, primero tenía que enfrentar la verdad de su vida, su verdadera condición. La mujer respondió con una media verdad: «No tengo marido». Jesús, con una mezcla de firmeza y compasión, le revela que Él conoce su historia completa. Le dijo: «Has dicho bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido». Pensemos en el impacto de estas palabras. Este extraño judío, en cuestión de minutos, le había revelado el secreto más íntimo y vergonzoso de su vida. Un historial de relaciones rotas que la había dejado marginada y sedienta de amor y aceptación. Pero es crucial entender la intención de Jesús. Él no la expone para humillarla o condenarla. No, la confronta con la verdad para llevarla al arrepentimiento. Porque nadie puede recibir el agua viva de la gracia sin antes reconocer su propia sed espiritual, su propio vacío y su necesidad de un Salvador. Él le muestra su pecado no para aplastarla, sino para poder levantarla. La reacción de la mujer es inmediata. Al verse completamente expuesta y aún así no rechazada, reconoce que está ante alguien extraordinario. «Señor», le dice, «me parece que tú eres un profeta». Su mente da un salto. Si él es un profeta, entonces puede resolver la gran disputa religiosa entre judíos y samaritanos. Así que cambia el tema rápidamente, quizás para desviar la atención de su propia vida, y le pregunta: «Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón?». Jesús, una vez más, eleva la conversación por encima de las disputas terrenales. Le dijo: «Mujer, créeme, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La hora viene, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a esa clase de adoradores para que lo adoren». Jesús le está revelando una verdad revolucionaria. La verdadera adoración no depende de un lugar físico, de un templo o de una montaña. Depende de la condición del corazón. Adorar en espíritu significa que viene de nuestro interior, impulsado por el Espíritu Santo. Y adorar en verdad significa que se basa en la revelación correcta de quién es Dios, la verdad que es Jesús mismo. La mujer está procesando toda esta información. Ha pasado de una conversación sobre agua a una confrontación con su pasado y ahora a una lección sobre la verdadera adoración. Todo esto la lleva a una conclusión, a la única esperanza que conocía su pueblo. Ella le dijo: «Yo sé que ha de venir el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Ella estaba expresando la esperanza mesiánica de su gente, la espera de alguien que finalmente traería claridad y salvación. Y entonces, en el clímax de esta increíble conversación, Jesús le da la revelación más directa y personal de su identidad en todo el Evangelio. Le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Imagina ese momento, el silencio junto al pozo,
El Mesías esperado por siglos no se reveló primero a los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén, ni a los reyes en sus palacios. Se reveló a una mujer samaritana, marginada y con un pasado roto, en la soledad del mediodía. En ese instante, todo cobró sentido. El agua viva, la verdad de su vida, la adoración verdadera. Todo apuntaba a él. Justo en ese momento, llegaron sus discípulos y se quedaron asombrados al verlo hablando con una mujer, y más con una samaritana. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o por qué hablaba con ella. Pero la mujer ya no necesitaba nada más. El encuentro la había transformado por completo, y su reacción lo demuestra. El texto dice que entonces la mujer dejó su cántaro. Ese cántaro representaba su antigua vida, su sed, su rutina, su vergüenza. Lo dejó atrás porque había encontrado una fuente de agua mucho mejor. Corrió de vuelta a la ciudad, no para esconderse, sino para proclamar. Y fue a los hombres, a la misma gente de la que probablemente se escondía, y les dijo con urgencia: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no ocultó su pasado. Al contrario, lo usó como testimonio del poder y el conocimiento de Jesús. Su vergüenza se convirtió en su mensaje, y su pregunta retórica, ¿no será este el Cristo?, encendió la curiosidad y la fe en toda la ciudad. El resultado fue asombroso. El Evangelio nos dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, una mujer que había pasado de ser una marginada a ser la primera evangelista de Samaria. Esta historia es un hermoso retrato del corazón de Jesús. Ella fue al pozo buscando agua y encontró la vida eterna. Fue al pozo cargando la vergüenza de su pasado y regresó con un propósito glorioso para su futuro. Jesús no vino a condenarla, vino a salvarla. Y la increíble noticia es que el mismo Jesús sigue ofreciendo hoy esa misma agua viva. A todos los que se sienten sedientos, vacíos o cargados por su pasado, Él les dice: si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Gracias por acompañarnos en este viaje al pozo de Sicar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Esto es Reflexiones para el Espíritu. Nos vemos en el próximo video.